Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto volveros a ver aquí con nosotros, dispuestos para comenzar este tiempo de alabanza. Dice el Salmo 100, verso 1, entra por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene en su corazón el agradarle, el darle gratitud a Él, el reconocerle. Y pues este es el momento de hacerlo juntos, tú en tu casa, con tu familia, y cada uno en todo lugar proclamamos el nombre de Jesucristo como el único digno de suprema alabanza. Así que vamos a alabarle con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor, porque Él nos ha amado primero. Él nos amó con un amor incondicional. Así que dámosle gracias por ese amor que Él ha tenido con nosotros. Vamos a alabarle con todo nuestro corazón. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
Gracias por tu gran amor incondicional, Señor. Un amor eterno, un amor que no ha cambiado, Señor. Y que nos ama y nos abraza, Señor, en todo tiempo, Señor. Gracias. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Dile, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento aquí, dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Vamos a decirle una vez más, cuán hermoso eres, Señor. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te doy gloria, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te damos gloria, Señor. Te damos gloria, precioso Dios. Te celebramos en esta noche, Señor. Esta es una noche de celebración, Señor, para ti. Para darte toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Gracias, Dios. Nadie como tú, pero
Las naciones todas hoy cantan juntas al Señor, te alabo, Adonai. Cuando se levanta el sol y al anochecer también, te alabo, Adonai. Las naciones todas hoy cantan juntas al Señor, su Dios. Señor, cantamos de todo nuestro corazón a ti, Señor. Camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú.
Precioso Dios, te amamos y cantamos. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Venir delante de ti. Desde que te conocemos, Señor, lo mejor es tu presencia. Mejor es tu presencia que la vida. Y amamos, Señor, estar aquí adorándote, Señor. Cantarle al Señor de todo nuestro corazón, te amo. Te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir.
atrae a ti, Señor, con lazos de amor, Señor, que nos abrigan, Señor, en tu presencia, que nos abrazas, Señor, y nos consuelas. En esta noche tú traes consuelo a nuestro corazón, traes consuelo a nuestra alma. Nuestro corazón está confiado en ti, Señor, en el Dios de nuestra salvación. Pues así es nuestro Dios precioso y te ama tanto que no te va a dejar ningún momento a solas. Él nunca te va a soltar de su mano. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con mi diestra. Confía en el Señor. Vamos a disponernos para escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches, es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de este medio de comunicación. Gracias por reunir a la familia en sus hogares para poder compartir de esta palabra. Siempre la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Gracias porque cada familia se reúne con el propósito de conocer más y de poner en práctica lo que Dios nos enseña. Y pues vamos a orar para que Dios extienda esta bendición a todos los hogares donde en este momento no se han comunicado, no se han puesto en línea, pero hasta esos lugares llegará en algún momento, y tanta gente que ha puesto en sintonía la palabra de Dios, pues hasta esos lugares llegará cualquier palabra, pero que venga de la boca de Dios. Pues gracias te damos, Señor, en esta noche porque tú has abierto nuestro entendimiento, has abierto mi corazón para poder compartir esta palabra. Gracias porque hoy la puedo hablar, Señor, con libertad porque viene de tu corazón. Gracias te damos porque también en cada lugar donde tú estás, Señor, en las familias, en los hogares, Señor, tú abundas en el pan, que es tu palabra, Señor, porque dice, es la palabra tan hermosa que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y gracias te damos porque lo podemos hoy compartir, porque lo podemos disfrutar y alegrarnos y gozarnos en tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy quiero dirigirme a ustedes con un tema muy importante que no es nada ajeno a cada uno de nosotros, porque en lo personal o en lo individual pues hemos experimentado este tipo de acontecimientos, y les quiero hablar acerca de un tema también que está en la Biblia, pero para esto quiero comenzar con una pregunta que, aunque no es lo más correcto en este caso porque
pues no hay un grupo presencial donde se puedan recibir las respuestas, pero yo sé que en donde están y estén escuchando pueden asentir con su cabeza y podrán decir sí, efectivamente, esta pregunta pues la voy a hacer sabiendo que ustedes no son ajenos a ellos. Bueno, pues esta es la pregunta. ¿A quién de nosotros de repente no le asustan los truenos y relámpagos que produce una lluvia muy muy fuerte que hasta podemos llegar a decir o a pensar que se avecina una tormenta? Pues no nos vamos tan lejos. En los lugares donde vivimos, por lo menos aquí en el Ajusco, de alguna manera hemos vivido este acontecimiento, y ahora que es temporada de lluvias o que se avecina la temporada de lluvias, podemos recordar que efectivamente cuando caiga un trueno o cae un trueno muy fuerte, podemos pensar que sí se avecina una tormenta y nos estremece. Es posible que nos pueda dar hasta temor. Pues los invito a que vayamos a un pasaje de la Biblia que está en el Nuevo Testamento y efectivamente habla acerca de una tempestad. Así que vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos y vamos a leer de Marcos 4:35 al 40, y efectivamente, como les decía, tiene un subtítulo que dice Jesús calma la tempestad. Y bueno, pues voy a leerla, que dice en el 35: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pues al estar leyendo este pasaje me di un poco a la tarea de saber en qué se diferencian una tormenta de una tempestad. Y bueno, pues una tormenta es un fenómeno meteorológico donde su principal característica en el ambiente puede incluir truenos, relámpagos, lluvias, granizos y otros fenómenos meteorológicos. Y una tempestad, al igual que la otra, es un fenómeno meteorológico producido por vientos fuertes que agitan violentamente el agua del mar. Entonces, bueno, pues no hay tanta diferencia más que la que se experimenta cuando uno está en tierra, que son eventos muy fuertes, pero uno de ellos, y en el cual nos vamos a centrar, es la tormenta en el mar, que es llevada por grandes vientos. Entonces, pues estos dos fenómenos nos muestran que tanto una como la otra son eventos de la naturaleza que son derivados de ciertos comportamientos meteorológicos que provocan desde una lluvia ligera hasta una tormenta o tempestad, como queramos llamarla, o así lo decimos, pero aquí en la Biblia dice que Dios calma una tempestad. Así que sin meternos tanto en la rama de la geofísica, eso se lo dejamos a los expertos, nosotros nos enfocaremos a la diferencia, a las diferentes tormentas o tempestades que suceden en algún momento de nuestra vida. Y podemos pensar, bueno, ¿y cuáles son esas tormentas en nuestra vida? Pues fíjense que yo he relacionado este tipo de eventos naturales con lo que nos sucede en nuestro entorno y emocionalmente hablando dentro de cada uno de nosotros, si así me permiten expresarlo. Entonces, pues vamos a digerir un poco cada versículo de este capítulo 4 de Marcos. Por ejemplo, en el 35, que dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Recordemos que
que Jesús en todo su ministerio pues siempre tuvo mucho trabajo, pero como estamos hablando de esta parte, Jesús había tenido un día muy ajetreado, y también pues él se hacía seguir de mucha gente, e incluso en esta parte dice que había una multitud. Dentro de esta parte pues también se hacía acompañar de los discípulos, y en el versículo 36 dice que despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y habían con él otras barcas. Seguramente pues también ellos querían acompañar a Jesús al otro lado, como él dice, y pues no sabemos cuántas barcas había, pero lo importante es que en esta barca donde iba Jesús, dice que estaban sus discípulos. Luego, en el versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba la barca. Entonces el viento era tan fuerte que eso hizo que pasara dentro de la barca. Así que pues una tormenta en el mar es algo impresionante. Imagínense el viento tan fuerte acompañado de los relámpagos, la lluvia, y percibir y recibir pues todas esas esa lluvia en nuestro cuerpo, en nuestra piel, y sobre todo pues el temor que ocasiona al ver el mar tan agitado. Mi esposo y yo pues andando una vez en un viaje, nos tocó estar en una embarcación pues muy grande. Estaba en alta mar. Era de noche ya, porque pues era de pasar de una isla a otra, y la embarcación su traslado regularmente lo hacía de noche, y de día estábamos en tierra. Así que pues esa vez nosotros estábamos ya en el camarote y sentimos cómo se movía el mar para un lado y para otro, que pues para nosotros pues fue algo impresionante, porque la familia pues así cuando lo comentamos, efectivamente todos dijimos: ay no, pues qué está pasando, ¿no? Entonces pues sí es algo muy fuerte, que es impresionante y que puede llegar a atemorizarnos. Nosotros quizá también lo hemos visto en películas o documentales, y de verdad que aún viéndolo en este tipo a través de las pantallas, sí nuestro corazón se llega a angustiar y atemorizarnos, ¿no? Porque aparte de que si ya vimos una vez la película y la volvemos a ver, bueno, ya sabemos de lo que se trata o de lo que va a venir después de ese levantamiento de las olas. Pero cuando es por primera vez, pues sí, como que nuestro corazón hace tic, 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 así se acelera. Entonces imagínense, pues vivirlo ya es un poco más delicado. Entonces dice en la parte de la Biblia que pasando los discípulos, que estaban en la barca, le dijeron al Señor Jesús pues que como que ya se subiera a la barca, y lo tomaron y estaban ya en la barca. Entonces para los discípulos y para el mismo Jesús pues ha de haber sido muy impresionante ver esta parte, aunque como leíamos más atrás en uno de los versículos, pues que el Señor Jesús dormía plácidamente. Entonces pues esta tempestad de la que habla la Biblia efectivamente fue real, porque nos la dice la palabra de Dios, porque la dice uno de los evangelios, y porque fue algo impresionante, ¿no? Entonces esta tempestad efectivamente fue real, y donde estos discípulos podían sentir el viento en la cara, y pues no se diga que todo el cuerpo pues era movido por el viento para allá y para acá. No sabemos si ellos estaban tomados de un mástil o no, pero
lo cierto es que ellos estaban muy, muy asustados por las fuertes olas que movían esa embarcación. Y déjenme decirles que por lo menos en el tiempo de vida que llevamos, y si vemos la historia, ya sea la historia en relación al ser humano, toda la historia de la cual nos habla la Biblia, en todo tiempo de la existencia del ser humano han habido tormentas de comportamiento geofísico, pero como les dije, hay otro tipo de tormentas que azotan nuestra vida, de tal manera que pueden darnos con tal ímpetu que podemos sentir en algún momento que se hunde nuestra barca, y juntamente con esa barca, los que vamos arriba de esa barca también podemos sentir que nos hundimos juntamente con esa barca. Entonces lo que leíamos en la escritura dice que con Jesús iban sus discípulos en la barca, ¿no? Y hay veces que cuando enfrentamos una tormenta es más sencillo poder salir de ella estando acompañados. Recuerden que estoy haciendo una comparativa con respecto a estos acontecimientos meteorológicos, con una tempestad que puede suceder en nuestros corazones, en nuestros hogares. Entonces, cuando enfrentamos esta tormenta, es mucho más sencillo poder salir adelante estando acompañados. Dice en la escritura también, en Eclesiastés 4:9, dice que mejores son dos que uno. Y efectivamente hemos oído testimonios y más que uno, el propio, es que estando acompañados podemos animarnos, alentarnos, orar unos por los otros. Y pues analizando esta porción de la palabra, que por los tiempos que estamos pasando pues toda la humanidad, pues ha sido difícil todo este tiempo de la pandemia, pero las familias que están juntas pueden darse cuenta que es mucho más sencillo que estar solo, porque también pues conozco de otras personas que están solas, y si no fuera por que Dios está en sus corazones, porque consideran que está en sus hogares, pues sería un poco más difícil salir adelante o pasar la noche o aguantar esos vientos fuertes, esas tormentas que vienen de fuera, esas tormentas que hay dentro de uno, pero es más sencillo estar juntos. Entonces, pues efectivamente las tormentas que vemos, las tormentas meteorológicas, físicas, sí son agresivas, son feroces y que pueden destruir todo a su paso, siendo así que muchas embarcaciones se han visto afectadas porque esos oleajes las azotan con tal ímpetu que son destruidas. Y esta embarcación en donde iban los discípulos y el Señor Jesús, pues no estaba ajena a esta situación, ¿no? Tomando en cuenta que el mar de Galilea se caracterizaba y era famoso por sus tempestades, las cuales llegaban inesperadamente, aparte de que llegaban así repentinamente, que podían sorprender y lógicamente aterraban a cualquiera. Pero estos discípulos que acompañaban al Señor Jesús, pues quizás sí estaban muy, muy atemorizados, pero a lo mejor no estaban preparados para enfrentar una tormenta así, y a lo mejor pues llegaron a pensar, siendo que como en la manera en que fueron a mover al Señor Jesús, que despertara, estaban tan temerosos que pensaron que la barca se hundiría y podrían ellos morir a causa de esta tempestad. Por lo menos pienso que en la barca iban dos de sus discípulos que eran pescadores. Entonces, pues estos
discípulos, ellos debieron de haber sabido o enfrentado en algún momento una tempestad, a lo mejor no de tal magnitud, pero sabían lo que es estar en alta mar. Pero dice la Biblia que esta tempestad era tan fuerte que pues empezó a anegar la embarcación donde iban. Entonces, pues estos discípulos estaban temerosos, ¿no? A pesar de que ya sabían, que ya habían tenido una experiencia o varias experiencias de andar en alta mar. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿por qué estaban tan asustados estos discípulos? Y como les decía, pues nosotros cuando hemos escuchado un fuerte relámpago acompañado del trueno, sí nos llega a asustar. Es muy impresionante. La tormenta que azotaba esta barca, primeramente comencemos que una tormenta pues empieza a llegar porque los oleajes se levantan y esta lluvia tan fuerte y acompañada de que las olas se levantan, pues también es otro tipo de agua, de lluvia, que también viene a azotar la embarcación y también viene a pegarnos en nuestro cuerpo. Pero estos discípulos estaban tan asustados. ¿Por qué? Porque estaba azotando la barca que estaba siendo tan agresivamente movida en la parte de afuera, pero no nada más les causaba este temor, porque bueno, a lo mejor cuando las embarcaciones son azotadas por fuera, pero cuando ya se empieza a anegar esa barca, pues decimos, bueno, pues es que yo ya de aquí no la libro y puedo hundirme, puedo estar ya en complicaciones, mi vida ya puede estar en serias dificultades, y es posible que, y máxime si no sabemos nadar, ¿no? Me refiero a nosotros, porque estos pescadores seguramente sí sabían nadar, pero una tempestad o una tormenta de tal magnitud, ellos no la esperaban. Esta llegó así tan repentinamente que les causó ese temor. Dice un dicho, ¿no? Que qué bonito es ver llover y no mojarse, y efectivamente cuando vemos la lluvia que está afuera y nosotros muy cómodamente estamos en casa, pues sí, es bonito ver llover. ¿Por qué? Porque decimos que bueno, porque esto lo recibirán las plantas, los sembradíos, en fin. Pero si ya nos mojamos, bueno, pues entonces ya empezamos a tener reacciones en nuestro organismo. Pero una tempestad así, como la que dice la Biblia, es muy diferente a lo que podemos sentir. Entonces, por ejemplo, yo creo que muchos podemos decir que sí hemos experimentado estar arriba de una embarcación, a lo mejor del tamaño de donde iba nuestro Señor Jesús y sus discípulos, que por el tamaño no cabían más de 10 personas. Si alguno ha ido a Acapulco, se ha subido a alguna embarcación, no a la Banana, sino a una embarcación, como de la velocidad que lleva esta embarcación, pues sentimos como, aunque no esté lloviendo, como sentimos la brisa de ese oleaje que levanta la propia embarcación y que nos pega en nuestro rostro. Y ahí cuando se mueve mucho, pues a veces sí podemos hasta sentir temor, pero esto es algo a lo mejor controlado, que puede controlar la velocidad el que va dirigiendo esa barca, pero aquí no. O sea, aquí estaba esa tormenta impetuosa e inesperada sobre todo, ¿no? Entonces, pues esta lluvia que les estaba dando con fuerza, estaba azotando la embarcación. Y bueno, cuando les decía que estas tormentas las vamos a comparar con lo que sucede dentro de nosotros, es que a veces podemos sentir esas tormentas de fuera, que son las problemáticas que están sucediendo a nuestro alrededor,
pero cuando está la problemática ya en nuestro hogar y máxima en nosotros, emocionalmente hablando, es cuando decimos que nuestra embarcación puede estar o ya se está negando y que podemos y corremos el riesgo de hundirnos. Y ese hundimiento no quiere decir físicamente bajo el agua, sino un hundimiento en que ya no sé ni cómo salir de esto, ya no encuentro la salida, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces como que se nos viene toda el agua encima y perdemos ya entonces el control y el timón de esa embarcación. ¿Por qué? Porque ya el agua que en la barca donde nosotros estamos pues está llegando y se está anegando. Entonces la barca estaba recibiendo, la tormenta de fuera, pero también ya estaba recibiéndola por dentro. Entonces, fuera de nuestra barca, pues son aquellos problemas cercanos a nosotros, pero que los vivimos y estos de alguna manera nos afectan, aunque así tal vez como una pequeña brisa, ¿verdad? Que siendo un problema, pues una brisa de problemas no es nada agradable, aunque sea indirectamente. Pero saben que estas lluvias fuertes pueden variar repentinamente, pueden tocarnos, pueden movernos y convertirse en una tempestad que nos puede tomar por sorpresa, como sucedió con estos apóstoles y Jesús en la barca. Nosotros que estamos viviendo estos tiempos, pues muchos o la mayoría, y si no es que todos, no nos esperábamos que esta pandemia fuera tan agresiva, y es esta tormenta que ya primero se veía de fuera porque estaba en el continente asiático, luego en el continente europeo, ahora en el continente americano. Entonces esta problemática de la pandemia efectivamente se ha vuelto agresiva, esta tormenta, así como lo caracterizábamos con estas lluvias, tormentas en el mar, y que aunque pues ya nos lo habían alertado, pensamos que a nosotros no nos afectaría a tal grado que en tal magnitud como lo hizo, como lo ha estado haciendo en los otros continentes y en los otros países. Eh, pues a veces pensamos que qué agradable es cuando en la barca vamos confiadamente, como les decía, en un paseo así en el mar, en las bahías de Acapulco, de Cancún, de Huatulco. Para los que no conocen México, los invitamos porque es muy bonito nuestro país, ya que pase esta pandemia, primeramente Dios, que Dios nos libre de este virus, y que el país, que las otras ciudades puedan venir a la Ciudad de México. Entonces, esta embarcación, pues sí, vamos muy agradablemente ahí en la bahía y lo tomamos así como un paseo. Cuando nosotros estamos en nuestras actividades cotidianas, del ir y venir diariamente, vamos así confiadamente porque ya sabemos nuestro camino, nuestra ruta, cómo desenvolvernos en nuestro trabajo, en nuestras actividades, y es bueno, ¿no? Porque tenemos cierta seguridad, eh, pero a veces de repente nos puede llegar algún azote de fuera y vemos que nuestra barca, nuestra personalidad, nuestra persona se puede ver afectada, y puede darnos un giro tan brusco que así como los discípulos los agarra tan desprevenidos, y que nosotros podemos pensar que viene el fin de nuestra vida, el fin de todo lo que hemos hecho, en fin, tantas circunstancias, y, y esto puede hacernos sentir que
que ya es verdaderamente algo que se complica y que pues tal vez sea muy difícil salir de esta situación. Entonces, pues el viento de los problemas nos puede azotar, como lo hizo en esta embarcación con los discípulos y el Señor Jesús, de diferentes maneras, nos azota de diferentes maneras y como les decía, nos puede tomar por sorpresa, sin esperarlo siquiera, sin planearlo siquiera, aunque como les decía, esta pandemia se veía venir, pero tengo la certeza de que no estábamos preparados, nos tomó por sorpresa. Y estos azotes que en la actualidad estamos experimentando en muchos hogares, como puede ser la economía que se ha visto afectada en muchos hogares. Muchas de las personas se han quedado sin empleo, muchos de los negocios que se tenían han tenido que cerrar porque pues no hay ventas, no se puede pagar la renta, etcétera. Otra situación es que la familia está separada, está en algún otro lugar de la República Mexicana. No podemos reunirnos, aunque este medio de comunicación ha sido un gran alivio a toda nuestra preocupación por no poder estar con ellos, pero los abrazamos a través de estos medios. La enfermedad, una situación que ha venido a azotar y que nos ha dado en nuestra embarcación, la enfermedad que en muchos hogares se están enfrentando, y no digamos la muerte, o es algo que no esperábamos, de alguno de nuestros seres queridos, de nuestros amigos. De verdad, esto es algo muy, muy, muy lamentable. Entonces, todas estas situaciones que les comentaba pues son azotes de esas tormentas que nos dan fuera de nuestra embarcación, y se vuelve ya una tormenta dentro de nosotros, porque ya nos está afectando, como les decía, en la problemática anterior, y sobre todo nuestras emociones se ven afectadas, nos angustiamos, no podemos dormir en la noche, en fin. Y bueno, pues analizando, como les decía, desde tiempos antiguos, pues todos estos problemas, o no los que ahora estamos enfrentando, sino algunos otros diferentes, pero ha habido problemas en toda la existencia del ser humano. Pero nosotros cuando sentimos el agua que ya está dentro de nuestra barca, eso sí que agrava más la situación, porque sentimos que ya no podemos y que se hace un poco más complicado. Vuelvo a decir, ¿acaso estos discípulos que acompañaban a Jesús en la barca estarían listos para perecer? Yo digo que no, claro que no. ¿Y nosotros lo estamos? Si Dios nos llamara en estos tiempos, ahora mismo, a su presencia, ¿estaríamos preparados? ¿Estaríamos preparados para que Dios hiciera su llamado para reunirnos con nuestros seres amados que ya se nos adelantaron? Yo creo que muchos no, muchos sí, qué bueno, gracias a Dios, pero comparado con esta tormenta que nos ha tomado por sorpresa, pues efectivamente las sorpresas regularmente no nos preparan para un evento así. Entonces estos discípulos pues no estaban preparados, nosotros tampoco, como les decía, los que sí, gracias a Dios por eso. Y muchas veces pues nos sentimos amenazados por estas tormentas, por estas tempestades, y sobre todo pues que nuestra alma se angustia, está intranquila, no hay paz. Y esa es una consecuencia de una intranquilidad, y es donde queremos, o el Señor me ha llevado a que
podamos tener paz en medio de las aflicciones. Es por eso que aún a pesar de estar en una tempestad de tal magnitud como la que estamos viviendo, como la que estaban enfrentando estos discípulos en una barca que está siendo azotada por esta tormenta, pero que si nuestra barca está recibiendo estas aguas ya dentro, nuestra barca dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros, pues como les decía, hay intranquilidad, pero podemos tener la tranquilidad de que en esa barca, y queda constatado en la Biblia, porque lo acabamos de leer, que los discípulos fueron a mover así muy reciamente al Señor Jesús y le dijeron: despierta, despierta, no ves que nos hundimos, ¿no? Entonces, pero quien va en esa barca no es nada menos y nada más que nuestro Señor Jesús. Obviamente que la tempestad sí estaba agobiando a estos discípulos, y dice en el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces, en este Evangelio de Marcos, el Señor Jesús dormía. ¿Cómo dormía? Pues tranquilamente, en un sueño tan profundo. ¿Por qué? Porque él estaba cansado, porque pues ese día había sido de mucha labor para él, tanto que no sintió la tempestad, y los discípulos fueron a despertarlo. ¿Se imaginan con qué angustia y con qué desesperación lo movieron? Así que esta paz de la que es la parte central de este mensaje, es que Dios nos enseña acerca de la paz. Dios experimenta una paz porque primeramente Él es completamente Dios, pero Él estaba durmiendo plácidamente por el cansancio, sí, pero Él estaba confiado. Él tiene una mente tranquila, a diferencia de que nosotros podemos tener una intranquilidad por algo que nos está preocupando, por algo que nos está azotando. El Señor Jesús sí tuvo muchas ocupaciones, pero Él las pudo solucionar. Él pudo sanar enfermos, pudo hacer tantos milagros durante todo su ministerio, y toda la gente que acudió a Él con una cierta confianza y fe de que fuera sanado, o que sacara demonios de ellos, ellos recibieron lo que Dios pudo hacer en ellos para tener esa paz. Entonces, Dios nos enseña que debemos de tener completa confianza en Él. Es muy claro que Jesucristo es Dios, y el ejemplo es para que nosotros tengamos confianza en Dios, en el Dios verdadero, en el único Señor y Salvador que nos puede resguardar, nos puede sacar de todas estas tempestades. En Proverbios 3:24 dice que cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Y qué sucede cuando nosotros podemos aplicar este versículo en nuestras vidas? Es porque tenemos al Señor Jesús en nuestra barca. Entonces, ¿por qué tener temor? Si obviamente el Señor está en nosotros, con nosotros, en nuestra barca, aunque vengan esas tempestades tan impetuosas y que nos tomen por sorpresa. En Mateo 8:25 y Lucas 24 habla también acerca de esta tempestad que Dios calma, que Jesús calma, pero en Mateo dice que los discípulos se refirieron a este tipo de auxilio, pidiéndole al Señor: sálvanos que perecemos, o sea, un lugar de refugio, sálvanos. Y en Lucas dice:
maestro, maestro, que perecemos. Pero aquí en lo de Marcos, de verdad que es algo diferente a lo que narra Mateo y Lucas y que nosotros estamos viviendo, ¿no? Él dice, pues despierta, Señor, quien dice en este capítulo, en el 38 dice, no tienes cuidado que perecemos. O sea, los mismos discípulos le hicieron una pregunta al Señor Jesús. ¿No ves que nos estamos inundando? Entonces, el miedo se había apoderado de los discípulos sin poner atención a lo más obvio, que ellos tenían al mismo Hijo de Dios durmiendo entre ellos. Y enseguida cuando estos discípulos hacen esta pregunta, ¿no tienes cuidado que perecemos? El Señor inmediatamente les responde y dice en Marcos 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. No hubo que decirles tranquilos, tranquilos, ¿no? Sino el Señor Jesús actuó inmediatamente. Entonces, pues vemos aquí la majestad de Jesús. Él ordena al viento y ¿qué es lo que pasa? Con la tormenta hay calma inmediatamente. Jesús no tan solo controla lo que causa el problema, sino que también remueve el efecto del problema. Si nosotros estamos viviendo con alguna situación en donde la tormenta nos llegó de fuera y está inundando nuestra barca, de verdad que el Señor tiene el control de todo eso. Él controla toda esa problemática de fuera para poder también controlar el efecto que nos está causando a nosotros emocionalmente. En el Salmo 55, 22 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Entonces no es nuestra fuerza, no es lo que nosotros podamos hacer. Sí, claro, debemos de obedecer a nuestras autoridades, pero en quien debemos de poner todas nuestras cargas es en el Señor Jesús, porque como decía, Él ordena al viento y a las tempestades y estas son calmadas instantáneamente. Entonces, pues en Marcos 4:40, ya para casi terminar, y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Órale, no, pues esto sí que era un dardo directo de nuestro Señor, ¿no? ¿Cómo es posible que no tengan fe? Tanto tiempo que han andado conmigo, han visto tantos milagros, y cómo es que ahora no tienen la confianza, la suficiente confianza o fe en que esta tempestad puede ser controlada por mí. Entonces, una y otra vez el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, y con cierta frecuencia se los dijo después de haber experimentado algún temor. En su recorrido con Jesús, los discípulos ya habían visto todo este tipo de milagros. Entonces, ¿qué es lo que les estaba atemorizando? ¿Cómo es que estos discípulos pensaron que se ahogarían si Jesús estaba con ellos? En medio bueno, no en medio de la embarcación, porque dice que estaba en el otro lado, pero estaba con ellos. Así que está bien claro que la verdadera fe en confiar en Dios de todo nuestro corazón, y más aún en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier tormenta, en medio de esta pandemia, la verdadera fe es confiar en nuestro Señor Jesucristo, que nos salva, que nos protege y que nos puede sacar a flote en esta embarcación donde ha sido azotada por vientos fuertes y que nos pueden afectar. Así que para el asombro de los discípulos, al ver el gran milagro del Señor Jesús obrando sobre la propia naturaleza, nos enseña y nos muestra que el Señor Jesús es capaz no solamente de librarnos del peligro, sino del pecado
que nos puede esclavizar o que nos esclaviza a todos los seres humanos. Y pues yo quiero terminar con esto. Si tú has escuchado hoy hablar de tan solo un milagro que hizo el Señor Jesús calmando una tempestad, porque la palabra de Dios habla de tantos milagros que hace, que hizo y que seguirá haciendo nuestro Señor. Si tú has escuchado sobre este milagro donde el Señor ha calmado una tempestad, Él puede hacer que la tormenta por la que estemos pasando, ya sea fuera o dentro de nuestra barca, dentro o fuera de cada uno de nosotros, el Señor Jesús es soberano para hacer que esta tormenta cese y sobre todo que tengamos paz. Entonces, ¿por qué tener miedo si Dios va contigo y va conmigo? Nuestra barca pues no se va a hundir porque Dios está en ella. Él es todopoderoso para hacer que estos fuertes vientos que nos mueven y hacen desfallecer nuestras fuerzas se calmen y podamos recobrar el ánimo y la esperanza y sobre todo la fe en el único Dios que salva, Jesucristo nuestro Señor. Así que si tú estás pasando por alguna situación, pon tus cargas, dice la palabra, echa tus cargas sobre el Señor y Él te hará descansar. Estas situaciones que estamos viviendo, pues son tormentas agresivas, sí, pero con el Señor Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, Él tendrá control de todo lo que sucede. Así que hoy quiero hacer un llamado para todas aquellas personas que no sabían, que no tenían conocimiento de que el Señor Jesús puede sacarnos de todas estas adversidades, de todas estas tormentas que nos asedian, ya sea afuera o dentro. Quiero hacer un llamado para que si tú gustas invitar al Señor Jesús a que more en tu corazón, yo te puedo dirigir en una sencilla oración. Si es así, la puedes hacer juntamente conmigo y repetirla. Así que, pues, Señor Jesús, reconozco que hasta hoy he sido ajeno a todo lo que tú me has hablado. Reconozco que soy pecador, me arrepiento de todo corazón y te pido que entres a mi corazón, que permanezcas conmigo todo el tiempo y me hagas descansar en ti en cualquier tempestad, ya sea fuera o dentro de mí. Señor, gracias te damos porque sé que tú moriste en la cruz por mis pecados y sobre todo que resucitaste. Te agradezco con todo mi corazón ese sacrificio, pero ahora sé que tú vives y que puedes librarme de todas las tormentas por las que estoy pasando o pudieran sucederme o pudieran sucederle a mis familiares. Gracias te doy, Señor Jesús, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Así que pues nos podemos ir con esta reflexión, recordar que confiar en nuestro Señor Jesús, en el Hijo de Dios, en medio de la tormenta, es la mejor opción que podemos tener. Gracias, que pasen buena noche. Un abrazo a todos.